Bueno, buenas noches, queridos hermanos. No puedo negarlo que siempre es eh, una sorpresa muy grata cuando me invitan a hablar de estos temas tan particulares en las iglesias. Así que felicito y animo a los hermanos en este lugar a seguir tratando estos temas que nos dan herramientas para desenvolvernos en este mundo, en la situación en la que vivimos en el mundo. A veces, hoy le comentaba a Hugo, mientras que estábamos en el viaje, me fue a buscar a mi casa, le comentaba que a veces nos ponemos muy tristes y nos sorprendemos cuando los jóvenes, una vez que salen del colegio secundario y van a la universidad, se apartan de la fe. Y la realidad es que en la iglesia a veces no les damos herramientas para enfrentar todo eso que tienen que vivir, sobre todo en el mundo académico. Así que en buena hora se traten estos temas en las reuniones de jóvenes y en diversas reuniones en las congregaciones. Vamos a entonces comenzar nuestra exposición, que necesariamente va a ser lo más breve posible. El tema es muy amplio, es interminable. Estuve hablando durante 5 sábados de este mismo tema en el SAB, el Seminario de Apologética Bíblica, no sé si alguien de ustedes lo conoce, y una de las materias es política y derecho, y me tocó desarrollar este tema, y los 5 sábados me quedaron cortos. Así que imagínense tratar de sintetizar todo esto, pero bueno, haremos lo posible. Vamos a empezar con el texto de Romanos capítulo 12 y versículo 2. Es uno de mis textos preferidos de la Biblia, porque nos pone ante una realidad, y es que el mundo trata por todos los medios que nos conformemos a él, que seamos como el mundo. Y acá el apóstol Pablo nos exhorta, luego de exhortarnos a consagrarnos a Dios, dice: no os conforméis a este siglo. Lo traduzco de otra manera: no tomen la forma del mundo, porque acá la palabra siglo quiere decir mundo. No se parezcan al mundo, sean diferentes, no tomen la forma no incorporen la forma de pensar del mundo. ¿Por qué digo de pensar? Fíjense cómo sigue diciendo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para no tomar la forma del mundo hay que transformarse renovando el entendimiento. Solo se logra incorporando la palabra de Dios a nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Incorporando la palabra de Dios a nuestra mente, vamos a poder juzgar con sentido bíblico toda ideología que llega a nuestra consideración, toda teoría que llega a nuestra mente. Podemos juzgarla, podemos discernir si es bueno o malo, pero ¿por qué? Porque hemos incorporado los principios de Dios, de su palabra, a nuestra mente. De ahí que es tan importante. Lo que vamos a hacer hoy es: no vamos a hacer referencia, tal vez mencionaremos, pero no vamos a hacer referencia a ninguna ideología en particular. Sí las mencionaremos al final algunas. Sino lo que pretendo es brindar principios bíblicos respecto de los temas políticos y de las ideologías políticas. Brindar principios bíblicos. Cada uno tiene la responsabilidad de tomar nota de esos principios bíblicos y por sí mismo, en oración, poder discernir qué es conforme a esos principios y qué choca con esos principios y que debemos rechazar. Entonces, principios bíblicos. Desde ya les comento que alguna pregunta no la voy a contestar, y no es precisamente la pregunta de la edad, porque tampoco es tan grave tener 51 años. El tema es, los temas que no voy a contestar son preguntas relacionadas con partidos políticos o nombres de políticos en particular. No creo que sea el lugar, el púlpito para bajar esa línea de política partidista. Sí vamos a hablar de principios
sos vos quien, incorporando esos principios a tu mente, tenés la responsabilidad de evaluar los discursos políticos y las propuestas políticas de los partidos y de los candidatos. No soy yo el que te tiene que decir este candidato es bueno, este es malo. No considero que sea apropiado hacerlo desde el púlpito. Todas las otras preguntas las podemos responder entre Mario y yo las responderemos. Bueno, vamos a una primera. Apareció allí donde dice las ideologías. Bueno, ahí está definido qué son las ideologías, cómo surgen, qué efectos producen. Y no voy a detenerme mucho en esto, es algo más teórico. Allí abajo hay un link, es un video que yo grabé hace unos 2 años atrás para una de las clases que doy creo que en el profesorado, sobre qué son las ideologías y cómo se imponen las ideologías. Es un video de unos 37 minutos. El que quiere profundizar lo tiene allí, lo busca y puede profundizar en este tema. Así que yo se los cité allí porque tal vez alguno quiera pedir el PowerPoint o incluso el apunte. Está disponible para el que me lo quiera solicitar. El apunte de lo que hoy hablaremos. Y bueno, acá hay más de lo que hoy hablaremos, ¿no? Está aquí, quien quieran pedírmelo, me lo pide. Así que esto lo pasamos y vamos a este punto. En primer lugar, digamos, la política es todo lo relacionado con el gobierno. Porque tal vez ustedes me pregunten, bueno, ¿qué es la política? ¿Por qué hablamos de ideas políticas, ideologías políticas? ¿Y por qué ahí dice el Estado? La política es todo lo que tiene que ver es el arte del gobierno. La teoría del gobierno es la política. En todo lugar donde hay un gobierno, hay política. No solo en el Estado. Pero nosotros vamos a referirnos específicamente al Estado. Eso es la política. Miren, se los definí de la manera más sencilla posible. Por eso que a veces cuando dicen, no, la política es mala, no queremos saber nada con la política, cuidado. ¿Es voluntad de Dios de que existan gobiernos? Si respondemos que sí, entonces no podemos ser ajenos a la política. Porque si es voluntad de Dios que en este planeta en el que vivimos existan gobiernos en distintos ámbitos, no solo a nivel del Estado, de los países, de los estados, bien, entonces ahí está involucrada la política. El primer principio entonces es que el Estado y todo poder, no solo el del Estado, todo poder deriva su existencia y su función de Dios mismo. Dice la palabra que quienes gobiernan, gobiernan por gracia de Dios. Gracias. Leamos Proverbios 8, 15 y 16. Tal vez no les dé mucho tiempo de buscar los textos, discúlpenme, los tengo aquí anotados y los voy a leer rápidamente. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Es Dios quien ha instituido aquello que llamamos gobierno en los estados. Juan 19:11 respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, le responde el Señor a Pilato. Él estaba en ese lugar de gobierno porque su autoridad, por más mala que fuera, derivaba de Dios. Tal vez uno de los textos que más pertinentes resulta para este tema es Romanos 13. Vamos a leer algunos versículos, el 1, el 2, el 4 y el 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿A qué esto mismo? Lo que acaba de decir, castigar el mal y premiar el bien. Es un texto al que hay que prestarle mucha atención y analizar cada una de sus frases. Acá tenemos un primer principio. Aquellas ideologías políticas que propongan el anarquismo en cualquiera de sus variantes no se ajustan a los principios de la palabra de Dios. Dios estableció gobiernos. Es voluntad de Dios que existan gobiernos. Después veremos si son malos, buenos, y qué tenemos que hacer frente a un gobierno malo. Esto viene después. El primer principio es esto. Pablo está diciendo, sí, que Dios en su buena voluntad, teniendo en cuenta nuestra naturaleza caída, nuestra tendencia al mal, estableció que existan gobiernos. Por lo cual las ideologías anarquistas, repito, anarquismo implica una ideología que busca abolir el gobierno, abolir el Estado, no responde a los principios de la palabra de Dios. Pablo entonces ordena a los creyentes someterse. Atención con esta palabra, no voy a andar en las particularidades del griego, porque tal vez no sirve de nada saber qué palabra griega, pero sí el significado. Esta palabra va más allá de obedecer, no va más allá. Nos llama a reconocer que dentro del esquema que Dios instituyó para gobernar el mundo, dentro de ese esquema, nosotros estamos bajo la autoridad del Estado, por voluntad de Dios. Dios instituyó de esa manera. Es voluntad de Dios que existan los gobiernos y los estados. El propio Dios estableció todas las autoridades que existen. Lo tenemos en Daniel 4:17. Tal vez luego lo leeremos. Por ahora ustedes solo anótenlo. Por lo cual, cuando nos rebelamos contra las autoridades, nos rebelamos contra lo que el propio Dios instituyó. Es más, Pablo dice que estos funcionarios son siervos. Aquí usa la palabra diáconos. Se la digo porque es una palabra común. Siervos, diáconos de Dios en el mundo. Por eso dice que tienen derecho a castigar a los malhechores, porque son siervos de Dios. Tienen el derecho de castigar a los malhechores y el deber de recompensar al bien, recompensar a los buenos. Es más, en el versículo 6, Pablo usa una palabra muy fuerte para referirse a los gobernantes, muy fuerte. Y estas sí se las digo porque también les puede sonar algo. Leiturgos, de ahí viene liturgia, liturgia. Esta palabra, este concepto, alude en el Antiguo Testamento a quienes servían en el templo. Y en el Nuevo Testamento alude a los ministros del Señor. Fíjense, en Romanos 15, en Filipenses capítulo 2, en Hebreos capítulo 1, etc. La palabra de Dios se refiere, usa esta misma palabra para referirse a los ministros del Señor. Y acá esta misma palabra se usa respecto ¿a quién? A los gobernantes. Una palabra muy fuerte, ¿no? Para referirse a un gobernante. Liturgo, siervo de Dios, ¿no? Aquellos ministros del Señor. Tremenda palabra referida a los gobernantes, sobre todo cuando vemos a algunos gobernantes. Nos hace temblar, ¿no es cierto? Ministros de Dios. Lo que nos está diciendo acá Pablo, Dios a través de Pablo, es que el gobierno sirve a los propósitos de Dios. Es una manifestación de lo que llamamos gracia general. En la teología se habla de gracia general. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que Dios hace llover sobre justos e injustos? Bueno, en la gracia general de Dios, el hecho de que salga el sol todos los días, el hecho de que llueve, que tengamos
distintos fenómenos naturales. Bueno, eso es parte de la gracia general. La gracia particular de Dios es la manifestada a nosotros en la persona de Jesucristo. Pero la gracia dentro de esa gracia general, de aquello que Dios proveyó para nuestro bien, definamos así la gracia general, todo aquello que Dios proveyó para nuestro bien y para el bien incluso de los incrédulos. Gracia general le llama la teología. Dentro de esa gracia general está la existencia del gobierno. Dios, considerando la naturaleza caída del ser humano, la tendencia al mal, establece gobiernos para establecer el orden, para que no haya un estado de anarquía de todos contra todos, y Dios establece los gobiernos para refrenar el mal, refrenar ese mal, refrenar la violencia que podría acarrearse de no existir los gobiernos. Entonces, Romanos 13 y otros pasajes, para sintetizarlo, nos enseñan que el Estado es una institución divina, y además nos exhortan a someternos, pero atención, a someternos al Estado cuando el Estado cumple aquellas funciones divinamente señaladas. Saben, la Escritura también nos orienta qué hacer cuando el Estado se convierte en un instrumento de Satanás. Dios entonces nos exhorta a que nos sometamos al Estado cuando cumple aquellas funciones que Dios señaló para el Estado. Por eso, y luego vamos a desarrollar más este tema de en qué casos el cristiano no debe obedecer al Estado. Por ahora digamos que si los principios bíblicos descartan el anarquismo, también descartan el estatismo, el endiosamiento del Estado, la sumisión irrestricta al gobierno, cuando el gobierno no hace aquello que está dentro de su órbita, según la voluntad de Dios. No al anarquismo, pero tampoco al estatismo. Luego ampliaremos este tema, como les digo, pero ya quiero traerles este texto de este famoso escritor Dietrich Bonhoeffer, que es no sé si alguien escuchó hablar de este hombre, un pastor evangélico, luterano en la época del nazismo, que fue, digamos, ejecutado por el nazismo, porque él se integró un grupo que se rebeló en contra de Hitler, incluso intentaron cometer un atentado contra la vida de Hitler. Y entonces, bueno, fueron juzgados y condenados a muerte por ese régimen. Fíjese lo que dice este autor. El cristiano está obligado a obedecer hasta que el gobierno, directamente y de modo inequívoco, le empuja a desobedecer los mandatos divinos. Pero si el gobierno, dice, viola o se excede en sus deberes en cualquier punto, entonces, en ese momento mismo, la obediencia debe serle negada, dice Bonhoeffer, en nombre de Dios y por amor al único Señor de la Iglesia. Por ejemplo, cuando el Estado quiere erigirse en dueño de la congregación y maestro de nuestras convicciones. Cuando el Estado quiere erigirse en dueño de las congregaciones y en maestro de nuestras convicciones, cuando el Estado quiere meterse en aquellas áreas que no le corresponden, digámoslo en términos sencillos. Insisto, luego ampliaremos con este tema, si tenemos tiempo. Vamos a un tercer punto, y tenemos esta pregunta. Bueno, ¿qué tipo de Estado concretamente es el que se ajusta a los planes de Dios? Ya que nuestra obediencia al Estado, dijimos primero que el Estado está dentro de los planes de Dios, que exista, bien. Pero ya que dijimos que nuestra obediencia al Estado depende de que el Estado se ajuste a lo que Dios quiere, bueno, pues, ¿qué tipo de Estado es el que se ajusta a los planes de Dios? Bien, sencillamente, la palabra lo dice aquí. Se trata de aquel Estado que funciona según lo que manifiesta Romanos 13 y 1 Pedro 2:13. Vamos a ver, a este no lo tengo anotado, 1 Pedro 2:13, ese sí lo vamos a leer porque creo que no lo he transcrito en mi apunte. Si alguien lo encontró, por favor, le pedimos que lo lea.
Sí, sí. Ahí está el texto que yo quería traer a colación. Atención con esta última parte. Entonces, el deber del Estado, según estos textos, es recompensar el bien y castigar el mal. Pablo está ordenando en Romanos 13 que los cristianos se sujeten a las autoridades y da por hecho de que las autoridades van a cumplir una determinada misión según los propósitos de Dios. ¿Qué misión? Restringir la maldad y estimular el bien. Restringir la maldad y estimular el bien. Cuando el Estado deja de hacer estas cosas, tan sencillas y tan claras que están en la palabra, cuando el Estado deja de hacerla, los cristianos entonces tienen la libertad, y hasta diría el deber, de desobedecer esos mandatos del Estado. Pensemos que Pablo tiene una visión bastante positiva del Estado romano. Por eso es que da por hecho que el Estado hace eso. Saben ustedes, porque conocen la palabra, que el Estado romano le salvó la vida a Pablo más de una vez. Después al final no está relatado en la Biblia esa parte. Al final, en su último encarcelamiento, a Pablo lo condenan a muerte por decapitación, según la tradición histórica, porque era ciudadano romano. Ahora, cada vez que los judíos perseguían a Pablo, estaban a punto de matarlo, ahí aparecía el Estado romano y lo protegía a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo va por última vez a Jerusalén y les predica a los judíos? Y el Señor le advertía por medio de profetas: no vayas porque no te va a ir bien ahí. Y Pablo dice: voy igual. El Espíritu Santo me impulsa, no me importa que no me vaya, voy igual. Porque él amaba tanto a su pueblo que quería predicarles a Jesucristo. Bueno, lo escuchan los judíos, qué sé yo. Bueno, no voy a contar toda la historia, ustedes la conocen, está allí en el libro de los Hechos. Y finalmente los judíos dicen que cuando lo escuchan a Pablo decir que el Evangelio era para todos, incluso para los gentiles, dice que los judíos se rasgaban las vestiduras, se arrancaban las barbas, arrojaban polvo al aire, se juramentaron en matarlo. Y entonces el Estado romano baja el que estaba observando todo eso, el oficial del romano, que de pronto es testigo de todo eso, bajan rápido, lo agarran a Pablo y lo salvan. Y después lo llevan escoltado a Roma, con toda una escolta de un ejército, para protegerlo a Pablo. Entonces Pablo tenía una visión positiva del Estado romano. Para Pablo el Estado romano era el que impedía el desorden, el caos, la anarquía y que todo se vaya a cualquier lado. Entonces Pablo en este texto está dando por hecho que el Estado va a cumplir su deber, que es ni más ni menos castigar el mal, establecer el orden, castigar el mal y premiar el bien. Ahora, Pablo está pasando por alto la posibilidad de que el Estado haga al revés, que castigue el bien y recompense al mal, como de hecho pasa hoy por hoy en muchos estados y a través de muchos gobiernos. Bien, avancemos un poquito más. Un comentario bíblico muy clásico, el de la Casa Bautista de Jamison, Fawcett y Brown, viejo, clásico. Fíjense cómo dice: es la influencia moral y conservadora de los estados políticos que con su poder impiden la gran explosión de la impiedad, quienes detienen al hombre de pecado, dice. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo a través de la Iglesia quien detiene al hombre de pecado, pero sería otro tema. Se trataría de una verdadera autoridad impedidora, sacando este factor del medio, es decir, el gobierno, dicen estos autores, solo puede prevalecer el desorden y la anarquía. Piensen que el mundo está bajo el maligno, pero aunque el mundo está bajo el maligno, los principios cristianos a través del tiempo en el occidente han ido impregnando la cultura, han ido impregnando las leyes. Hace un tiempito atrás ustedes me invitaron a hablar sobre ese tema. ¿Se acuerdan cómo el cristianismo impactó en la cultura occidental, en las leyes, en la política y demás? Es lo que llamamos cristiandad, ¿no? Esa influencia cristiana en el mundo occidental,
que ha inspirado muchas leyes y demás. Bueno, esa cristiandad, ese proceso es el que justamente hoy está siendo desmontado, y para usar una palabra muy preferida por autores actuales, deconstruido. ¿Han escuchado la palabra deconstruir? Bueno, esa cristiandad, entre comillas, que no es lo mismo que cristianismo, que es algo personal, individual, una relación personal con Jesucristo, esa cristiandad, que es como el cristianismo ha ido impregnando la cultura occidental. Bien, esa cristiandad está siendo desmontada, deconstruida. Es como si la consigna fuera no dejar piedra sobre piedra de esa cristiandad, de esa civilización occidental y cristiana. Es así que los estados de Occidente han ido suprimiendo progresivamente todas las normas de inspiración cristiana. Y tenemos entonces que estas normas de inspiración cristiana están siendo progresivamente reemplazadas por un orden adverso y hostil al cristianismo. Es lo que se llama apostasía. Apostasía. No la apostasía de la Iglesia, sino la apostasía del mundo. Como esa rebelión gigantesca generalizada en contra de Dios. Entonces, acá tenemos un tercer principio. Cuidado con aquellas ideologías, con aquellos políticos, con aquellas personas que proponen este proceso de desmontar, de deconstruir todas las normas de inspiración judeo-cristiana, reemplazándolas por una enorme cantidad de normas que hoy ya tenemos vigentes en nuestro país y en casi todo el mundo occidental, que van en contra del orden natural y de la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Cuidado con estos políticos, cuidado con estos partidos, cuidado con estas ideologías que proponen llevar a cabo este proceso. Podríamos enumerar una serie larga de normas y de principios que han ido imponiéndose a través del tiempo en este sentido, de deconstruir, de desmontar toda la legislación de inspiración judeocristiana, reemplazándola por otra, hostil, adversa al cristianismo. Podríamos mencionar, ustedes sabrán seguramente a qué cosas me estoy refiriendo. Bien, me apuro un poquito más. Pasemos. Entonces acá ya tenemos tres principios importantes, principios bíblicos. Hemos dicho, cuidado con el anarquismo, no está de acuerdo a los propósitos de Dios. Cuidado con el estatismo, no debemos al Estado una pleitesía como si el Estado fuera Dios o fuera nuestro Padre, no señor. Cuidado con aquellas ideologías que proponen destruir, pulverizar todas las normas de inspiración judeocristiana que han ido impregnando el Occidente. Y prestemos mucha atención a cuáles son los propósitos de Dios para el Estado. Hablemos ahora de los límites a la obediencia al Estado. Romanos 3 entonces contiene lo que diríamos cláusulas de restricción, es decir, restringen la autoridad y la función del gobierno, restringen. Y esto está en los versículos 3 y 4, fíjense, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bien, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Acá entonces está la clave acerca de para qué está el Estado: recompensar a quienes hacen el bien y castigar a quienes hacen el mal. Cuando el Estado ordena lo que Dios prohíbe y prohíbe lo que Dios ordena, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. No podemos nosotros los cristianos, por la excusa de la obediencia al Estado, unirnos al gobierno en su rebelión contra Dios. No podemos hacerlo. Tenemos que decir no. Y esto se aplica no solo al gobierno del Estado, sino a los 4 gobiernos que se establecen en la Biblia. El autogobierno, el gobierno que cada persona ejerce sobre su vida, que diríamos llamada la libertad que cada uno tiene, el dominio propio, el gobierno familiar,
el gobierno en la Iglesia y el gobierno civil. En estas 4 esferas, cada una tiene su propia función, y cuando el Estado, como dijimos al principio, invade algunas de estas funciones, cuando el Estado, por ejemplo, quiere apropiarse de los hijos y educarlos en principios que son contrarios a la fe de los padres, las familias deben decir no. Hoy esto está plenamente vigente, que con la excusa de preservar los derechos del niño, los estados avanzan para adoctrinar a los niños desde la más tierna infancia en ideologías totalmente contrarias a la cosmovisión de las propias familias. El Estado entonces permanentemente está queriendo avanzar sobre la Iglesia, sobre la familia, sobre las escuelas privadas. Hay un permanente avance del Estado. Entonces, cuidado con aquellas ideologías que legitiman lo que Dios rechaza, y cuidado con aquellas ideologías que justifican que el Estado invada esferas que no le corresponden. Cuidado, ahí se nos tienen que prender luces amarillas, luces rojas. Cuando hay un gobierno, cuando hay un partido político, cuando hay alguien una teoría, una ideología que propone que el Estado invada, digamos, que se haga cargo de la educación y que invada permanentemente las esferas que corresponden a otras esferas de gobierno, hay que tener mucho cuidado con esto. Después así dice la definición de Dios de un buen gobierno. Bueno, ya hemos hablado también de esto, pero lo volvemos a reforzar el concepto. Un buen gobierno es aquel que es un reflejo de la justicia y de la ley de Dios en la tierra. Un buen gobierno es aquel que ejerce esta función de castigar al mal, refrenar el mal y premiar al bien. Muchas veces nosotros decimos cómo juzgar a un gobierno, y bueno, generalmente lo juzgamos por cómo nos va con el bolsillo, ¿no es cierto? Eso es algo generalizado en la sociedad y también en los cristianos. Se vota con el bolsillo, es decir, hay un expresidente de Estados Unidos que lo inmortalizó esta actitud con una frase: es la economía, estúpido. ¿Se acuerdan de esa frase? Como decir, ¿por qué los gobiernos ganan o pierden elecciones? Según cómo está la economía. Y en eso tenía razón, aunque esa persona es un personaje nefasto, pero en eso tenía razón. Y muchas veces nosotros los cristianos también juzgamos a un gobierno, elegimos a quién votar según cómo nos va económicamente. Cuidado con esto. Dios no define un buen gobierno solo por eso. No digo que un gobierno tiene que hacer y propender a la prosperidad del pueblo, y eso está perfecto. Pero un gobierno que establece normas, que establece leyes, que un sistema de justicia donde se premia al mal, donde no se castiga al malhechor, donde al revés se persigue al que hace lo bueno y al que dice la verdad, al que dice lo bueno, en un colegio, por ejemplo, puede hasta perder su trabajo y cosas por el estilo. Cuidado, porque según Dios ese no es un buen gobierno, según Dios. Entonces nos toca juzgar en ese sentido. Ahora, cuando desobedecemos al Estado, ¿qué pasa? Bien, aunque les parezca a ustedes mentira, cuando se desobedece a un Estado de estas características, que no cumple el propósito de Dios, estamos haciendo un bien aún al propio gobierno. Aún al propio gobierno. Un autor dice: cuando desobedecemos una ley inmoral o injusta, beneficiamos al gobierno y también al pueblo. Beneficiamos a los que están en autoridad, porque debido a nuestra desobediencia, ellos son confrontados con la realidad de su rebelión contra Dios. Como que la voz de la iglesia, la voz del cristiano, se levanta frente al gobierno y dice: usted está errando. Y le estamos señalando el mal, le estamos señalando su rebelión contra Dios. Es como cuando predicamos el Evangelio y señalamos el pecado. Entonces damos así la oportunidad de que el gobierno, de que el gobernante, de que la persona se aleje de sus obras injustas, de sus obras inmorales, y se produzca una enmienda.
Pero también beneficiamos al pueblo, porque el cristiano, la iglesia, al obrar de esta manera, está siendo un control contra las tiranías. Está protegiendo también al pueblo en general en contra de las tiranías, en contra de las arbitrariedades, oponiéndose y diciendo esto no. Es obvio que esto no es sin consecuencias. A los gobiernos no les gusta que alguien le diga lo que usted hace está mal y no le voy a hacer caso. Obvio que no. Pero toda la vida cristiana implica riesgos y toda la vida cristiana implica pagar precios. Bien. Los reformadores, Lutero, Calvino, Knox, que fue el iniciador de la reforma en Escocia, que dio origen a la iglesia presbiteriana, hablaron mucho de este tema. No vamos a andar citando cada autor y demás, porque ya sería algo muy académico, demasiado académico como para esta reunión. Pero han hablado de la doctrina de la interposición. La interposición es el llamado de Dios que provoca que uno se ponga en la brecha, voluntariamente colocándose entre el opresor y la víctima, la interposición. Dios nos llama en determinados momentos a ponernos en la brecha entre el opresor y la víctima. Este puede hacerse verbal o hasta incluso físicamente. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios para esto. Y otro punto importante es cómo hacemos para decidir si una ley es justa o injusta, cómo hacemos para decidir si un gobierno está haciendo lo malo o no. ¿Es según nuestro leal saber y entender? No. Hay un estándar objetivo, que es la ley natural y la ley revelada en las Escrituras. Son el estándar objetivo para que nosotros podamos discernir, juzgar cuándo una ley es buena, cuándo es incorrecta, cuándo una decisión gubernamental es correcta y cuándo es incorrecta. Un autor dice, sobre dos fundamentos, la ley natural y la ley de la revelación, sobre esos dos fundamentos dependen todas las leyes humanas. Es nuestro estándar objetivo. Entonces yo digo, esta norma es incorrecta porque viola el orden natural. No se puede establecer que el matrimonio puede ser entre cualquier persona, como le parezca, aparte del varón y la mujer, porque es una norma que viola claramente el orden natural. Y a la vez la ley de la revelación que tenemos en las Escrituras. De esto dependen en todas las leyes humanas. Es el estándar, entonces, dijimos, objetivo para poder juzgarlo. Y también el concepto de Estado de Derecho es un concepto puramente judeocristiano. El Estado de Derecho quiere decir que aún los gobernantes deben someterse a la ley, que el gobernante no está por encima de la ley como eran las monarquías absolutas. El concepto de Estado de Derecho es un fenómeno de la civilización occidental, y el concepto de Estado de Derecho fue provocado, generado por el cristianismo. Y un excelente ejemplo es el de la monarquía hebrea. Qué lástima que no tengo mucho tiempo de desarrollar este tema, pero ¿se acuerdan? Se los digo brevemente, saliéndome un poquito de mi apunte. ¿Se acuerdan? El pueblo lo llama a Samuel y dice, queremos un rey como los otros pueblos. Y Samuel lo mira, la verdad que no le gustó nada. Claro, ellos creían que ante la amenaza, sobre todo de los filisteos, que los tenían a maltraer, ellos creían que un rey los iba a poder dirigir mejor esa guerra y iban a poder tener más éxito. Queremos tener un rey como el resto de los pueblos, nosotros también queremos. Y bueno, a Samuel no le gusta mucho, pero Dios le dice, bueno, sí, decirles que sí. Dios tenía previsto darles un rey, pero no como el que ellos pedían. Ellos pedían un rey como el resto de los pueblos, y Dios les da un rey, pero no como el resto de los pueblos. Les da una monarquía muy distinta, muy diferente, muy diferente. Les da una monarquía donde, a diferencia de los otros pueblos, el rey no sería un rey Dios al estilo faraón, un rey con poderes absolutos, sería un rey limitado. Primero,
Esto lo dice hasta John Stuart Mill, el famoso filósofo utilitarista del siglo XVIII, dice el ejemplo de la monarquía hebrea. Al lado del monarca había un cuerpo de profetas. Los profetas, Samuel funda la orden de los profetas. No es que antes no haya habido, porque Moisés es el gran profeta, pero Moisés funda esa orden profética y esas escuelas de profetas que iban a estar al lado del rey para controlarlo. Sin embargo, hoy se nos enseña que la división de los poderes y las limitaciones al poder se inventaron en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa o en la Revolución Norteamericana. Cuidado, es un error histórico. La monarquía hebrea es el primer antecedente de una monarquía limitada. Los profetas estaban al lado y le decían al rey, acá te equivocaste, esto no. Era impensable en la antigüedad un esquema semejante. Y ese rey iba a estar gobernando en tanto y en cuanto se sujetara a la ley de Dios. De lo contrario, no podía estar en ese lugar ni un minuto. Y es más, le dice al rey, Dios le dice cómo va a ser el rey. Cuando hayas llegado a la tierra que Jehová tu Dios te da y la tuvieres en posesión, habitares en ella y dijeres, yo quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones, indispensablemente pondrás sobre ti por rey aquel que escogiere Jehová tu Dios primero, al que Dios elija, no a cualquiera por línea sucesoria, eso no existe, al que Dios elija. Después dice, a uno de tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás a un hombre de tierra extraña. Bien, tu rey empero no ha de multiplicar para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto para hacer que abunden los caballos, por cuanto Jehová lo ha dicho, nunca más habréis de volver por ese camino. Ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, para que no se aparte de mí su corazón, ni ha de aumentar para sí plata y oro en sumo grado. Y hay un punto importantísimo, ese rey tenía que escribir para sí una copia de la ley, tenerla siempre al lado, dice, debe leer en ella todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. Estado de derecho, el rey sometido a la ley. Miren, lo que Dios está estableciendo es una monarquía constitucional. Siglos antes de las monarquías constitucionales de la Revolución Inglesa de 1688, de la Revolución Norteamericana de 1776, etc. Una monarquía constitucional donde el rey estaría limitado por los profetas y el rey tendría a su lado una constitución, que era la ley de Dios, que él mismo tenía que escribir, leer todos los días y sujetarse a ella. El día que no lo hiciera, se terminaba su tiempo en ese lugar como rey. Bueno, habría mucho más para decir de esto, pero es un tema interesante. Cualquier gobierno, cualquier ideología que proponga poderes ilimitados de un gobernante, eliminando cualquier restricción, es un modelo que no se ajusta, que no se corresponde al modelo bíblico. Podríamos dar varios ejemplos, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6. Solo les voy a mencionar el de Daniel capítulo 6. El rey Darío les ordena por estatuto real que no debían orar. Daniel dice, no solo que oró, sino que abrió todas las ventanas y oró para que todos lo vean. Él no solo tenía una preocupación por ser él fiel a Dios como individuo, sino que él era un magistrado del reino también. Y se interpuso como una barrera entre una ley injusta y el pueblo. ¿Cómo le habíamos llamado? El derecho o la doctrina de la interposición. Bueno, muy bien. Voy a terminar esta parte. Esto ya lo dije. Voy a terminar esta parte. Se me está yendo el tiempo. Con un texto escrito por C.S. Lewis, ese famoso autor cristiano que se ha hecho famoso por las crónicas de Narnia y ese tipo de cosas. Es un fiel cristiano, un fiel creyente. Y este autor, los textos más importantes que escribió son textos teológicos, más que de fantasía, ¿no? Aunque los textos también de fantasía tienen un trasfondo bíblico. Fíjense lo que dice
Lewis. De todas las tiranías, la tiranía ejercida sinceramente para el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva, porque cuando el Estado quiere avanzar sobre nosotros, lo hace siempre diciendo que nos quiere cuidar y que es para nuestro bien. Sería mejor, dice Lewis, vivir bajo varones, con B larga, ¿no? Varones ladrones, que bajo entrometidos de moral omnipotente. Entrometidos de moral omnipotente. Esa élite global de filántropos, George Soros, Bill Gates, la Fundación Rockefeller, esos grandes filántropos que quieren nuestro bien, estableciendo una agenda global, queriendo establecer una agenda global de un gobierno mundial totalitario. El tema de la agenda globalista es un tema imprescindible. Si alguna vez lo quieren tratar, sería un tema importante para hacerlo. Quien mejor lo ha estudiado es el doctor César Vidal, que es un creyente, un intelectual prominente. Entonces dice, sería mejor vivir bajo varones ladrones que bajo entrometidos de moral omnipotente, que se creen buenos, ¿no? Y que nos quieren hacer el bien. La crueldad del varón ladrón algunas veces puede dormir. Su codicia en ciertos momentos puede estar satisfecha. Pero los que nos atormentan por nuestro propio bien, nos atormentarán sin fin. Porque ellos lo hacen con la aprobación de sus propias conciencias. Creen que están haciendo el bien. Y nos someten. Y un autor norteamericano, fíjense lo que dice de Estados Unidos. Apliquémoslo a la Argentina, ¿no? Dice este autor, Trehuela se llama, norteamericano, dice, a través de este tipo de benevolencia, el Estado benevolente, que no se limita a castigar el mal y premiar el bien, a establecer el orden para que vivamos quietos y reposadamente, no. Un Estado benevolente que pretende, darnos todo, allí donde hay una necesidad, hay un derecho. Ahí está el Estado que benevolentemente nos quiere otorgar cosas. Cuidado, fíjate lo que dice este autor. A través de este tipo de actos de benevolencia, los estadounidenses, pongamos la nacionalidad que queramos poner, ahora son un pueblo casi completamente conquistado. Muchos estadounidenses ya esperan y desean que el gobierno los limpie y les suene la nariz, desde la cuna hasta la tumba. El gobierno federal incauta el dinero de la gente a través de los impuestos y después usa ese dinero para forjar las cadenas de la gente y para hacerlos dependientes del Estado. Tremendo, pues si esto lo dice el gobierno de Estados Unidos, ¿qué nos queda para nosotros? Gobiernos que forjan cadenas con actos de benevolencia, entre comillas, para crear dependencia. Cuidado con esto. Dios nos llamó a la libertad y a ganarnos el sustento por nosotros mismos. ¿Tengo tiempo para hablar de algunos principios bíblicos sobre la justicia? ¿O se me fue el tiempo? Díganme ustedes. Los puedo decir rápidamente. Estos principios bíblicos sobre la justicia, yo los he extraído justamente de César Vidal, que yo recién mencioné este autor, después tengo allí algún libro que traje de este autor si alguien quiere consultarlo. En primer lugar, la justicia surge del mismo Dios, no de ideas humanas, porque Dios es justo. Deuteronomio 32. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y luego en el texto de Amós, también ustedes lo pueden leer. Entonces, Dios es justo, por eso Dios permite la existencia del Estado, porque Él es justo y Él desea que la justicia y el orden estén garantizadas. Ahí está el primer objetivo, que la justicia y el orden estén garantizados. Función ineludible del Estado. Esa sí es una función ineludible del Estado. Dice el doctor César Vidal, su función no es subsidiar, sino mantener el orden y la justicia. Porque los magistrados, entonces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Bueno, ya hemos leído este texto, pero
presten atención a esa palabra que dice están para o no están para. Ahí está determinado qué quiere Dios para el gobierno. Segundo principio, es que la justicia que Dios establece es imparcial. Imparcial. Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Acá el principio es no robar, ni siquiera robarle al rico para darle al pobre, no robar. Favorecer al grande o al pobre viola el principio de imparcialidad. El pueblo de Dios no se rige por la lucha de clases, sino por una justicia imparcial. Eso es lo que Dios establece, una justicia imparcial. Proverbios 24 dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y detestarán las naciones. El principio aquí de justicia es que el culpable debe ser castigado. Cuando se declara bueno al culpable, dice el texto, se está en camino a la maldición de esa sociedad. Bueno, acá tenemos una doctrina predominante en la Argentina que se llama abolicionismo penal, también llamado garantismo. No sé si alguien sabe algo de derecho o estudió algo de derecho y demás, pero el abolicionismo penal, mal llamado garantismo, que predomina lamentablemente en los tribunales porque predomina en la facultad de Derecho, de la cual yo soy egresado y conozco el tema, tiene todo un trasfondo ideológico, que después si ustedes quieren se lo respondo en el momento de las preguntas, ahora no, que implica no castigar al malo porque considerarlo en realidad una víctima del sistema. Entonces, el victimario, el asesino, el violador, el ladrón, es una víctima que fue excluida del sistema, por lo cual no es justo que el mismo sistema lo penalice. Con lo cual debe ser el máximo exponente del abolicionismo penal en la Argentina es Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, actualmente juez del Tribunal Penal Internacional, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y fue un poco el que bajó esa línea del llamado garantismo o abolicionismo penal. Y él fue juez muchos años, y él decía, bueno, lo primero que yo pienso cuando me traen un imputado de un delito, lo primero que me viene a la mente y lo primero que pienso es cómo puedo hacer para hacerlo zafar. Ahí Zaffaroni el nombre, ¿no? Pero lo dijo él mismo, o sea, escuchen ustedes los reportajes, o sea, esto es una ideología, esto no es que los jueces, la corrupción, que las leyes, no, es una ideología que informa y forma lo que hoy es el sistema penal en la Argentina y en varios lugares del mundo. Es una ideología. Cuidado con las ideologías que tienden a declarar bueno al malo, a no castigar al culpable y a eliminar el principio de responsabilidad. Cuidado con esto. Tercer principio, Miqueas 4:4, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. El texto describe una sociedad ideal, ¿no es cierto? La sociedad del reino. Y esta sociedad ideal no se parece nada a un paraíso comunista, digamos, entre comillas, ¿no? En los planes de Dios, todos tienen su vid y su higuera y la pueden disfrutar. Lo cual nos indica que la propiedad privada es una bendición querida por Dios y debe ser garantizada. La propiedad privada. La propiedad privada no es, desde el punto de vista de la Biblia, un robo de los ricos hacia los pobres o cosas por el estilo, en su principio, sino que no respetar la propiedad es un pecado, y no un pecado leve. Cuando alguno hurtare
buey u oveja, y lo degollara o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. La violación de la propiedad privada es algo grave a los ojos de Dios. La propiedad ajena es algo de lo cual no podemos disponer. Habría más para hablar, y podríamos hablar de Zaqueo, que era un ladrón con carné del Estado, ¿no? Que al encontrarse con el Señor, reconoce sus hurtos y decide restituir aquello que robó. El cuarto punto es ser honesto en el trabajo. Bueno, en razón del tiempo, vamos a saltear esa parte. Ustedes lo tienen claro seguramente. El quinto punto es Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en el prójimo, según lo hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere a muerte a un hombre, que muera. Dios cree en la santidad de la vida. Es este principio. Claro, este principio, esta ley nos puede parecer muy dura hoy, ¿no? La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Nos puede parecer muy dura. Si nos ponemos en esa época, nos vamos a dar cuenta que era una ley extremada, digamos que era un avance jurídico extraordinario. Y era una ley benigna para esa época, porque ¿qué se acostumbraba en esa época? La venganza privada, donde si vos matabas a una persona, la familia de esa persona iba y mataba no solo a vos, sino a toda tu familia. Y así era todo. Cuando Dios dice ojo por ojo y diente por diente, lo que está diciendo es solamente ojo por ojo y diente por diente. Lo que Dios está estableciendo es castigos proporcionados. Este principio puede cambiar, no usamos la ley del talión, pero el principio sigue vigente. Castigos proporcionados, no venganza privada. Vos me volaste un diente y yo te rompo todos los dientes y te corto las orejas. No, castigos proporcionados. Ese es el principio que Dios está estableciendo, impidiendo la venganza de sangre, que era lo que se acostumbraba antes de esta ley, y en los otros pueblos que no eran Israel. Claro, si lo vemos desde ahora, cómodamente instalados en el siglo XXI, con la Biblia del Nuevo Testamento en la mano, con todo el progreso de la civilización, digamos, que ley salvaje. No es una manera de interpretar la Biblia, de una manera, tenemos que pensar de una manera histórica, no ahistórica. Esto es otro tema. Entonces, toda iniciativa que proponga vulnerar el derecho básico a la vida con iniciativas tales como legitimar el aborto, legitimar la eutanasia, bueno, debe ser rechazada con vigor por el cristiano. Cuando una ideología propone acabar con millones de vidas, hay algo enormemente maligno y perverso ahí. Se nos tienen que prender todas las luces. Interesante el texto de Génesis 4, cuando dice: Jehová le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La traducción literal sería las sangres. En el hebreo literal está en plural. Las sangres de tu hermano claman por justicia. Es como si Dios le dijera, no es solo la de Abel, sino la de todos los que podrían haber nacido y vivido por Abel. Toda la posible descendencia de Abel. Clama diciendo, no existiremos. Es tremendamente grave derramar esa sangre. La vida para Dios es sagrada. Lo mismo la libertad. Al que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Nadie tiene derecho a secuestrar, a traficar personas. Cuando hay movimientos políticos que ofrecen bienestar económico y seguridad a cambio de libertad, deben ser identificados, dice el doctor César Vidal, como un peligro inmenso. Franklin decía, lo más probable es que ese pueblo termine sin libertad y sin bienestar, sin las dos cosas. Uno de los males
actuales es aceptar ser esclavos a cambio de promesas de bienestar y seguridad. Dios valora y establece que la libertad humana es algo sagrado. Y por último, el último principio acerca de las deudas. Proverbios 22, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Tremendo este texto, ¿no? Este principio también lo podemos aplicar a los estados. Cuando hay endeudamiento en los estados, más allá de ciertos límites, hay un riesgo seguro de quedar como esclavo y ser víctima de la imposición de agendas globales. Esto es algo bien actual. Cuando en su momento el gobierno de Macri fue a pedir dinero al FMI, esto ustedes lo saben, lo hemos vivido, el Fondo Monetario Internacional, en el apartado C del acuerdo entre el gobierno y el FMI, le exige al gobierno el tratamiento del aborto. Y es ahí cuando Macri, que no tenía ninguna propuesta en ese sentido, introduce el tratamiento del aborto aquella primera vez que fue rechazado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo pongo como ejemplo, cómo los países endeudados no tienen libertad de movimiento y las agendas le vienen impuestas desde arriba, desde los acreedores, que propician el endeudamiento a propósito de los estados, para poder imponer agendas educativas de supuesta salud sexual y reproductiva, que no es otra cosa que aborto y cosas por el estilo, ideología de género en los colegios, imposición de agendas ecologistas o agendas verdes incumplibles, que hacen que un país jamás se pueda desarrollar económicamente, digamos, en cuanto a sus industrias y demás. Imposiciones por incurrir en excesivas deudas. Digo excesivas porque hoy por hoy no hay ningún país que no tenga una deuda razonable, el mundo es así, pero César Vidal nos exhorta entonces, y con esto concluyo, a desconfiar de los políticos que endeudan a los países por generaciones. El resultado es la esclavitud a los poderes supranacionales. Y de esto Vidal sabe bastante, porque escribió un libro llamado Un Mundo que Cambia, donde habla de la agenda globalista, justamente, que es un libro que yo calurosamente y enfáticamente se los recomiendo, ¿no? Bueno, nos quedó pendiente, porque creo que ya se me fue el tiempo, acerca del rol del cristiano frente al tema político, ¿no? Bueno, solamente les leo los títulos, después si alguien quiere se lo amplío, porque creo que sería una falta de respeto seguir extendiendo este momento. No tengo reloj, no sé cuánto tiempo hablé, pero creo que ya estoy en el límite. Primero al cristiano le toca discernir con estos principios y otros más que ustedes encontrarán en la Biblia. Al cristiano le toca discernir con un criterio bíblico las tendencias de pensamiento, las propuestas políticas, las tendencias de la opinión pública, y tratar de no amoldarse y no quedar encandilado con vidrios de colores y no adoptar como propia cualquier ideología que esté de moda. Discernir. El cristiano tiene que discernir, desenmascarar y desarticular las mentiras del diablo. Piensen que la desgracia de la raza humana sobrevino cuando el hombre no supo discernir una mentira. Bien, el segundo punto es valorizar y defender el orden natural. Cuando nosotros defendemos el matrimonio como una institución compuesta entre un varón y una mujer, cuando defendemos el respeto de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, cuando establecemos el derecho de las familias y de los padres respecto de la educación de sus hijos, no estamos hablando de religión. Son cosas de orden natural. Tenemos que tener la valentía y la disposición de explicar que hay un orden natural que va más allá de la creencia religiosa y de la confesionalidad. Hay un orden natural que tenemos que respetar y al que tenemos que adherirnos. En tercer lugar, tenemos que participar, por lo menos de dos maneras. Primero, oponiéndonos a todo aquello que deshonre a Dios. No podemos permanecer indiferentes, mudos, frente al mal, a las aberraciones, a los latrocinios que pasan delante de nuestra vista. Tenemos el deber de oponernos contra todo lo que deshonre a Dios, contra todo lo que atente contra las leyes de Dios. Tenemos que anunciar el Evangelio, pero también impregnar a nuestro alrededor del espíritu del Evangelio.
Tenemos entonces que ser sal. Y esa es la función de la Iglesia. Evitar que todo se corrompa del todo. Cuando el Señor traslade a la Iglesia y al Espíritu Santo con la Iglesia, ahí ya se desencadenará el mal sin freno. Pero mientras tanto, para algo estamos nosotros acá, oponiéndonos y a la vez iluminando. Bien, paso todo esto. Tenemos que testificar del Evangelio, tenemos que orar, dice, para que nuestra vida pueda ser quieta, reposada, piadosa y honesta. Por eso otro elemento para desconfiar de los políticos es aquellos que usan la división, la discordia, la fractura social como herramienta o como estrategia de campaña o de gobierno. Cuidado con esto, la palabra nos dice que tenemos que tender a vivir quieta, reposada, piadosa y honestamente. Conocer la historia para no repetir errores, trabajar para la transformación. Y quiero ir a los dos últimos, el principio que dice votar valores y no partidos, votar principios, más que votar siempre a un mismo partido porque me cae bien, o porque mi familia fue siempre de ese partido, porque me cae bien tal o cual político. Enterarnos de qué proponen, votar principios, votar valores más que partidos. Y en último término, tomándome también de un comentario muy atinado que hacía Mario en la introducción, saber distinguir claramente entre dos conceptos, esperanza y optimismo. La esperanza es la virtud por la cual aspiramos al cielo, sustentados en la obra de Cristo. La esperanza es aquella virtud por la cual sabemos que el triunfo es del Señor, el triunfo final es del Señor. El triunfo de Cristo es la base de nuestra esperanza. Pero a la vez la Escritura no nos autoriza a ser optimistas, porque sabemos que el mundo va de mal en peor. Entonces, la pregunta sería, si no podemos esperar por medio de nuestro esfuerzo el advenimiento de un mundo mejor, si no lo podemos esperar, la Escritura nos dice que el mundo se encamina hacia esa gran apostasía que está descrita en 2 Tesalonicenses. Bien, ¿para qué luchar? ¿Para qué oponerse? ¿Para qué iluminar? ¿Para qué participar, como dijimos en uno de los puntos, que habría mucho más para decir, pero lo dejé incompleto? Bien, porque sencillamente Dios no nos pide victorias humanas. Dios nos pide lucha. Dios nos pide combatir por la fe. Dios nos pide oponernos al mal. Dios nos pide, en tanto podamos, ser sal y luz, es decir, frenar la iniquidad. No podemos aspirar, eso no quiere decir que yo tengo que estar así. No, tengo que hacer todo esto y todo lo que el Señor me permita hacer para honrar a Dios, para frenar el mal, para frenar la iniquidad. No, pero igual se va a aprobar el aborto. ¿Para qué te calentás igual? Y eso a mí no me importa si se aprueba o no. A mí me importa oponerme y hacer todo lo que esté de mi parte para frenar el mal. Dios no nos pide humanas victorias, nos pide combatir por la fe, nos pide lucha. Y estemos dispuestos a hacerlo, sabiendo que, como dijimos, no es gratis, y sabiendo que estamos como ovejas en medio de lobos, y que tenemos que pagar un precio por ser fieles al Señor, por plantarnos y decir, esto no. Estemos dispuestos a eso, con la seguridad que nos da el Señor, como dice el Salmo 118, con el cual termino, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos esa seguridad y una orden para cumplir de parte de Dios, mantenernos firmes, oponiéndonos a toda especie de mal y juzgando con sentido bíblico cada ideología, cada cosa que llega a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestros ojos. Bueno, que el Señor nos permita hacerlo y quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran realizar. Muchas gracias. Bueno, quedó ahí el catálogo, se los dejo ahí solamente.
catálogo incompleto de peligros, ya que hablamos de ideologías, me atreví y escribí una lista de cosas que todas suenan lindas, todo suena lindo, pero hay que tener mucho cuidado. Si alguien me quiere preguntar sobre alguna en particular, quedo a disposición, pero por lo menos mencioné teorías, ideologías que están predominando, dando vuelta, parte de esa agenda global de la que hablamos, anticristiana, de esa reingeniería social anticristiana, y hay que tener mucho cuidado, porque más de un cristiano cae en alguna de esas trampas.